¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Diálogo Abierto. Estamos en la serie Descanso en Cristo y esta es la lección número 8, Libres para Descansar. Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos acompañan cada fin de semana en el repaso, en el estudio de la Escuela Sabática. Queremos mandar algunos saludos. Queremos extender nuestros cálidos saludos a Laura Muñoz, a Nina Vicente y también a Moreno Héctor o Héctor Moreno. Gracias por sintonizarnos y estar con nosotros. Vamos ahora a escuchar una alabanza musical titulada Descanso en ti. En tus brazos seguro estar, porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Sábado eterno, por siempre te de alabar. En un lugar donde no hay más que cargar, descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús, descanso en ti, Jesús, descanso en ti, Jesús. Luego de esta hermosa alabanza vamos a inclinar el rostro para elevar una plegaria de oración. Oremos. Te damos infinitas gracias, querido Dios, por habernos acompañado durante toda esta semana y queremos que ahora puedas tú hablar a nuestras mentes y también a nuestro corazón. Permítenos estudiar tu palabra
y encontrar descanso en ella. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a tomar asiento, vamos a presentar este hermoso panel que nos acompaña. Vamos a iniciar por las damas. Con nosotros está Abigail Saldívar. Bienvenida, Abigail, a nuestro programa. Muchas gracias, pastor. También nos acompañan dos ilustres caballeros. Está con nosotros nuestro buen amigo Daniel Valencia. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, pastor. Un gusto estar aquí una vez más. Igualmente, Lucas, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. O gusto é todo meu, pastor. Para mim é sempre gusto e privilégio poder participar deste programa Diálogo Aberto. Muchas gracias. Bueno, la lección de esta semana es una lección muy interesante. Básicamente se concentra en dos historias muy interesantes, muy importantes. Una de ellas es más evidente tal vez que la otra. Tal vez en este caso, en una podemos observar las evidencias claras de la enfermedad, ¿sí? Pero en la otra tal vez no. Estamos remitiéndonos a dos sucesos. El paralítico que fue introducido a la casa de Pedro cuando Jesús estaba predicando, y también la historia de Elías, ¿no? En el Antiguo Testamento. Bueno, nosotros al leer Marcos el capítulo 2, versículos del 1 al 4, vemos la descripción de la historia casualmente de este paralítico. ¿Qué trae para ustedes? ¿Qué es lo que más les impacta en este caso de esta historia, Daniel? Sí, pastor, justamente la historia del paralítico lo vamos a leer brevemente. Marcos 2, 1 al 4 dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esta realidad es importante, pastor, comprender en este sentido. El paralítico pudo ir a Jesús por la ayuda de sus amigos. Y esto es lo que me impresiona bastante. Porque el paralítico no sabemos si expresó su fe en Jesús delante de sus amigos, pero expresó la necesidad de ver a Jesús. Y esto es lo que me impresiona, pastor. ¿Por qué? Porque justo la fe de sus amigos hizo que él tuviera fe. Y es interesante porque en la historia vemos a Jesús que enfatiza este punto, ¿verdad? Enfatiza mucho el deseo de los amigos. Abigail, por otro lado, ¿cuál es la mayor necesidad que tú percibes en esta historia? Bueno, la mayor necesidad que percibo prácticamente en esta historia es que él tiene el deseo, ¿no? Aparte de que ya lo mencionó aquí, de ver a Jesús, es que también tiene la necesidad de ser perdonado, ¿no? De buscar a Jesús en este momento y saber de que obviamente por su fe que ya tenía, a pesar de que no lo confesó, ¿no? Cuando hemos leído, pero él tenía aquella necesidad. Y esto lo vemos también en la lección, ¿no? Eso nos está mencionando. Interesante, ¿no? El contexto nos da un poco una idea de lo que está sucediendo aquí. Por lo visto, para este hombre no era tan importante el hecho de ser curado físicamente, sino ser curado espiritualmente. Y el contexto nos da un poco de esto. Lucas, yo no sé si en algún momento tú habrás tenido alguna experiencia similar, habrás conocido una experiencia similar, así como la de este hombre, como la de este paralítico. Mira, eu tive uma experiência de cura. Eu posso dizer, lendo a história desse paralítico, que o maior propósito de Deus é curar não somente nosso físico, pero espiritual. Pero quero que os televidentes que estão nos vendo neste momento sepam que nós outros adventistas, mesmo que nós outros não prediquemos, venga para nossa igreja e acá tu será curado, nós outros creemos que quando Deus deseja, Ele pode fazer milagros e trazer a sanidade. Porque eu sou prova de isto. Ano passado,
Deus, na verdade, hizo 2 milagros em minha vida, um físico e um financeiro. Por quê? Porque eu, sendo estudante acá de la UPU, ano passado, estava desesperado, porque vocês sabem que acá em Peru a quarentena estava bem mais forte. Eu não poderia sair a trabalhar, não poderia ganhar mi platita para poder pagar meus estudos. E quedei, e aún de não ter a plata, quedei enfermo. Tuvo coronavírus. E para a glória de Deus, eu fui sanado. Eu sofri demasiado, eu tive febres, dolor em el corpo, não queria despertar, não queria sair de la cama. Pero Deus me sanou. E depois que sanou, eu aún estava preocupado, porque tinha agora uma dívida para pagar com a universidade. E Deus utilizou uma pareja. Incluso essa pareja, infelizmente, estão hasta apartados da igreja, pero eles depositaram 3.000 soles em minha conta. Então, eu posso dizer a de Deus a ser uma cura física em mim, também isso uma cura financeira. E também Deus hace a cura espiritual. Então, eu digo para nossos queridos televidentes, creem em Deus. Se vocês estão enfermos, se vocês estão passando por alguma dificuldade, talvez tua história não é igual a deste homem, pero o mesmo Jesus que hizo milagro em la vida deste homem, também deseja ser milagros em tu vida. E principalmente, ele deseja ser em tu vida espiritual. Qué importante, Lucas, lo que tú nos compartes. Sí, yo creo que estamos en una coyuntura, y sin ánimo de ser monotemático, el tema del COVID ha afectado a muchísimas personas. Y una de las cosas que hoy por hoy se observan es que el estilo de vida juega un papel fundamental en las personas y en su salud, en su calidad de vida. Muchas personas que han logrado salir adelante es porque han respetado las leyes de la salud, las leyes del cuerpo. En ese sentido, nosotros encontramos que casualmente este personaje, este paralítico que fue traído por sus amigos, él tenía un asunto de conciencia de que él estaba en esa condición no por casualidad, no por herencia, no es que nació así, sino que él tenía ese problema porque él era consciente que había ido en contra de los principios de salud. Y miren, muchas veces nosotros, por el hecho de querer disfrutar la vida, entre comillas, dañamos nuestra salud, minamos nuestra salud, y eso con el tiempo nos va pasando factura. Acá la lección, esta historia, también nos da algunas otras enseñanzas adicionales, porque ahora nos habla de la salud espiritual también, o la sanidad espiritual en el caso de este personaje, de este paralítico. Vamos a ver qué nos dice, por favor, Lucas, lee para nosotros Marcos el capítulo 2, versículo 5. Y vamos a buscar allí, vamos a ver allí qué es lo que podemos aprender de las palabras de Jesús cuando el paralítico fue traído a sus pies. Y yo quiero que se vayan ubicando en esa escena. Marcos 2:5, ¿no? Claro, gracias. Mira, está así. Al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué palabras tan importantes, tan poderosas, ¿no? ¿Qué pueden decirme con respecto a esto? Daniel, Abigail, ¿qué les parece esta declaración de Jesús? Sí, justamente esta primera declaración de Jesús es maravillosa porque muestra algo que dice, al ver la fe de ellos. Y Jesús siempre ve la fe. La fe para él es algo que de pronto ningún ser humano puede ver, pero él lo ve claramente como un espejo. Y entonces esto es lo que me impresiona bastante. Por la fe de ellos, Cristo lanzó esta gran curación. Pero a través de una palabra muy hermosa, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y creo que podemos aprender mucho de eso también. Sí, Abigail, coméntanos. Es, ¿no? Y lo importante también de esto es que Jesús aceptó tal y como venía, ¿no? Este personaje. Entonces, eso también va reflejado para nosotros que si nosotros, o sea, cambiando, no quizás el mismo problema que anteriormente había en este hombre, sino que actualmente, ¿no? Quizás padecemos con alguna necesidad o creemos que estamos dentro del pecado, ¿no?
Tenemos que tener aquel pensamiento, aquella importancia más que todo de que Jesús va a estar presto para aceptarnos tal y como vamos a ir. Muy importante lo que acaba de decir Abigail. Sí. É interessante, né, essa história, porque como eu mesmo estava dizendo, Jesus Cristo não cura solamente o físico. O principal motivo acá é o espiritual. Se este homem não tivesse recebido perdão de seus pecados, sua cura não seria completa. Se este homem não tivesse recebido perdão de seus pecados, eu não sei quais eram os pecados deste homem, mas ele carregava pecados em sua mente, em seu coração. Talvez pode ser pecados que ele mesmo não conseguia se perdonar, pero Cristo foi e deu a cura total. Perdonados estão os pecados. E pastor, eu creio que esta é a cura que Cristo deseja oferecer a cada um de nós outros, não somente física, pero principalmente a espiritual. Yo creo que esta historia destaca dos aspectos importantes. En primer lugar, esta historia destaca el poder de la palabra de Dios, ¿no? El poder de la palabra de Cristo. Yo creo que así como sucedió en el principio, así como sucedió allí en la creación del mundo y todas las cosas vinieron a la existencia a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra de Dios, en este preciso momento también existe por medio de la palabra del Señor esa regeneración, no solamente física, sino también del amor propio de la persona, de pronto de su conciencia, de la paz que necesitaba en ese instante. El segundo punto que yo observo aquí, y es casualmente los esfuerzos que a veces pueden ser insuficientes, humanamente hablando, porque este hombre, ¿ustedes creen que no había ido a los médicos del tiempo, de aquel tiempo? ¿Creen que no se fue a los sacerdotes de aquel entonces? Este hombre había sido prácticamente desahuciado por médicos y por líderes espirituales. Mentalmente, psicológicamente, había sido destruido porque le dijeron en pocas palabras, ¿sabes qué? Tú simplemente tienes que observar lo que va a venir para contigo y lo único que viene para contigo es la muerte, el rechazo. Y nosotros encontramos pues en esta historia estas lecciones que son tan importantes y cómo es que en cierta forma nuestra vida también tiene que ir siempre a la par del Señor, respetando las leyes de la salud, respetando de pronto esa comunión que necesitamos, respetando de pronto esa necesidad de nuestro propio ser de buscar a Dios cada día. La lección de esta semana también habla acerca de otro tópico muy importante y que pocas veces es tratado dentro de la iglesia, porque en cierta forma puede ser que se trate de, para algunos, un tabú, porque cuando se habla del concepto de depresión, ¿qué es lo que puede decir la gente? ¿Qué es lo que puede pensar? Algunas personas dicen que una persona que tiene depresión es porque no tiene Dios. No tiene fe, le falta fe, ¿no? Y eso es increíble porque nosotros vamos a observar, o hemos observado en esta semana, un personaje bíblico con una fe impresionante, este caballero que tenía un coraje tan grande que después huye, se esconde, pide la muerte, y ahora ¿cómo entendemos esto? Y no por eso el Señor lo rechazó. Bueno, nos referimos en este caso a la historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, 1 al 4. Entonces, acá existen algunos factores, porque estamos hablando de la historia de Elías. ¿Qué factores? ¿Cuáles son algunos de estos factores que pueden haber llevado a Elías a estar en una situación así, denominada como depresión? Ok, de acuerdo a esa pregunta, yo precisamente en esa parte anoté unos 5 puntos importantes que se pudo ver y que incluso en la Biblia lo menciona, ¿no? Pero antes de poder mencionarlos, vamos a leer allí 1 Reyes 19, del 1 al 4, y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió
Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viniendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Después de haber leído estos 4 versículos importantes, lo que yo puedo mencionar, o algunos factores, ¿no?, que pudieron haber llevado a Elías a este estado de depresión mental. Uno fue que él se sentía vacío, se sentía solo, ¿no? Y asimismo también se sentía aislado de las personas porque no tenía quizás él sentía, ¿no?, que no tenía un respaldo quizás de otra persona, o en este caso de Dios, porque trató de huir de él sin consultarlo, ¿no? Y no se sentía capaz para enfrentar esta situación, para ser mejor que quizás de sus padres, ¿no? Como él lo menciona, y no se refiere, ¿no?, a sus padres, sino a aquellas personas que fueron mejores que él, según lo que él menciona, y incluso presenta una amenaza de muerte. Entonces, aquí vemos que prácticamente la culpa, la soledad, el aislamiento de todas las personas le llevó a ese estado de depresión. Entonces nosotros podemos ver de que no se necesita, como digamos, estar bien en todos los aspectos para no llegar a tener una depresión, porque llega un punto donde prácticamente puedes, así un punto pequeñito, puede llegar a tu vida y ya bajas, ¿no?, del estado en que tuviste. Entonces prácticamente, como vemos aquí, solo un simple mensajito llegó y él hizo eso. Interesante, ¿no? Para ubicarnos tal vez en la escena de Elías, él venía pues de un suceso impresionante en el Monte Carmelo. Había derrotado a 450 profetas de Baal, había hecho una oración que para muchos es una pequeña oración, una oración bastante sencilla, cayó fuego del cielo, y ahora lo vemos que la lluvia viene y él corre y de pronto guía incluso, y esto es interesante, él a pesar de lo que fue Acab todavía lo reconoció como el rey. Sin embargo, vemos que, como mencionó Abigail, Elías estaba cansado físicamente. Es posible que tal vez no haya comido durante todo el día. Es posible que haya estado pues con la adrenalina a 1000 por la situación. Y una situación de esa naturaleza yo creo que a nadie lo tiene tranquilo, ¿no? Dios le da la victoria y es interesante porque uno puede esperar estar tranquilo porque Dios nos dio la victoria. Está descansando, completamente cansado, sin esperar y ni querer más, porque con tal vez una mente perturbada o tal vez una mente supuestamente tranquila porque había ganado. Sí, pero preocupado porque Jezabel quería matarlo. Pero eso fue después. Eso fue después. Él estaba durmiendo cuando le vienen y le dicen esto. Imagínate tú, en una situación muy similar. Y de pronto, cuando tú piensas que la batalla la ganaste, alguien te dice, ¿sabes qué? Ahora te vamos a matar. El hombre terminó completamente desesperado y como cualquier ser humano en ese instante comienza a depender de sus propias capacidades y sale corriendo. Pero él encuentra en el Señor algo hermoso. Los versículos 5 al 9, tal vez Daniel puedes ayudarnos a entender esto. El Señor le dice algunas cosas de pronto a Elías que le dan en cierta forma tranquilidad. Sí, pastor. Justamente Elías había venido de un evento
que no sé cuántos de nosotros podríamos resistir mentalmente hablando, donde prácticamente toda una nación, ni siquiera una iglesia, sino toda una nación esté prácticamente adorando y solo tú te quedes ahí defendiendo al Señor. Segundo punto, los hechos de que no sabes qué va a ocurrir, que solo tu fe te está preservando allí. Y todo ese agotamiento mental, pastor. Y de pronto viene la estocada final, donde la persona que lidera esta gente te busca para matarte y literalmente era no solo una amenaza, sino era un cumplimiento que sí quería hacerlo. Entonces, esto lo deja en una depresión mental terrible. ¿Y a quién no? Pero ¿cómo Dios lo cura? Dios deja que él vaya a un lugar tranquilo y que él duerma. Y apaciblemente lo levanta y no le recrimina su falta de fe. ¿Qué le dice? Ven, come y bebe. Y por 2 veces lo hizo. Dios que le dio ahí una paz mental que él necesitaba mediante también un alimento que él proveyó. Y después de eso, Dios permitió que él fuera aún más lejos, a una montaña. Y ahí lo interesante también, pastor, es que Dios sigue tratando con el profeta al curarlo. ¿Cómo? Presentándose de 3 formas. Y en la tercera forma es donde Dios se presenta ya audiblemente. ¿Cuál era? Su voz. Lo que él necesitaba era escuchar esa voz, ese silbo apacible que lo llamaba al descanso, a la tranquilidad. Y todo este proceso largo, pastor, que duró varios días, permitió que él recobrara fuerzas e hiciera la última parte de los mandatos que Dios le estaba pidiendo. É interessante que Elias é a prova de que depressão não é a ausência de Deus. E tampouco falta de fé. Abigail, por exemplo, que estuda psicologia, pode confirmar isto, que a depressão é uma enfermidade, e é a enfermidade do século XXI, mas é uma enfermidade que Deus também deseja oferecer cura, assim como ofereceu para Elias. E é interessante que dentro desse contexto, a lição também mostra de um paralítico que sofria 38 anos em el tanque de Betesda, e Jesus também vai e leva cura. Então, eu posso ter certeza de uma coisa, Deus também deseja sanar nossos problemas emocionais, não solamente físicos, não solamente espirituais, mas também emocionais. E o mesmo Deus que sanou Elias também deseja tratar com nossas emoções e nos trazer sanidade em nome de Jesus. Entonces nosotros llegamos a una conclusión, por lo menos en estas 2 historias. Encontramos que en la persona de Elías y este hombre que también estaba en el estanque de Betesda, existía algo que los atormentaba y en cierta forma era pues el cansancio, digamos, físico, el cansancio mental, y que en cierta forma también esto afectó su desempeño, su desenvolvimiento. Aprendemos que atravesar periodos tal vez de depresión no involucra una falta de fe, más aún nos permiten a nosotros aprender a confiar mucho más en el Señor y poder salir con mayor victoria de estas escenas. Vamos ahora, en este instante, a ver un video de la Universidad Peruana Unión. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Después de haber observado este hermoso video de la Universidad Peruana Unión en sus 3 campus, Lima, Juliaca y Tarapoto, vamos a proseguir con nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos dialogando acerca de
de pronto de la historia de Elías, respecto también a la experiencia del paralítico en el estanque de Betesda, y cómo es que ellos enfrentaron situaciones de ansiedad, situaciones de depresión. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué texto les ha servido? ¿Qué texto pueden ustedes emplear para poder compartir con nuestros amigos en estos momentos que puede atacarnos o venir sobre nosotros situaciones de este tipo? Sabe, pastora, eu já passei por momentos muito tristes na vida, a ponto de muitas vezes pedir hasta a morte a Deus. Pero ante esses momentos, eu senti que Deus estava comigo. E graças a Deus que Deus não responde todas nossas orações, porque senão não estaria cá. Pero uno de los versos bíblicos toca profundamente em meu coração. E é o mesmo verso bíblico que eu quero deixar no coração de nossos televidentes quando estiverem passando por problemas ou dificuldades. É o que está escrito em Salmos, capítulo de número 50, verso 15, que habla assim: Invoca-me em el dia de la angústia, te librarei e tu me honrarás. Las vezes, em el momento de angústia, podemos hasta desejar a morte, muitas vezes. Dizer, Senhor, por que viver? Terminou, já não tem mais sentido. Elias pediu a morte, pero Deus nos dá esta promessa. E Ele não deseja nossa morte quando passamos por problemas, mas o desejo de Deus é que nós outros clamemos a Deus e Ele vai se levantar e Ele vai nos ajudar. Querido televidente, clame a Deus, busque a Deus. Se tu estás passando por um problema difícil, que te deixa triste, talvez estou falando com alguém que está passando por depressão neste momento, clame, busque a Deus e tenho certeza que Deus vai te ajudar. Deus hará por ti lo que tu não pode fazer solo, solamente creia. Amén. Qué hermoso texto, Lucas. En realidad, la forma de poder comunicarle al Señor nuestras aflicciones nos ayuda grandemente en nuestro proceso de salir adelante. Daniel, ¿qué tienes tú también para nosotros? ¿Qué texto puedes compartir con nosotros? Claro, pastor. Otro texto que nos puede ayudar bastante lo encontramos en Lamentaciones 3, 22 al 26. Dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Interesante, ¿no? ¿Y cómo es que este texto nos llama también al descanso, a hacer un alto en nuestras actividades? Tal vez vivimos muy apurados, vivimos muy al filo del tiempo, desesperados mirando el reloj, mirando el celular, afligidos por lo que vendrá el día de mañana, y el Señor nos conmina a poder tener un espacio en el día, un espacio en la semana, un momento para que nosotros podamos buscarlos. Abigail. Muy bien. Recomendando también, ¿no? Un versículo más para nosotros en estos tiempos, más que todo que estamos de aflicción, ¿no? Muchas personas se encuentran en ese estado y vamos a buscar en Filipenses 4, el versículo 6 y el versículo 7, y dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué reconfortante, ¿no? Es poder incluso leer estos versículos que estamos tocando, como también mencionó Daniel, Lucas, ¿no? Donde nos ayudan a que buscando a nuestro Dios vamos a encontrar una paz también que necesitamos. Pero eso no significa de que
padezco de una ansiedad o padezco de una depresión, porque actualmente estamos viendo muchos casos y muchas situaciones que se están enfrentando así, y muchas de aquellas personas no saben, ¿no?, cómo afrontarlas. Entonces, es también pedir ayuda. Solicitar una ayuda, sentirse respaldado, ¿no?, de aquella persona, porque sabe que va a ir paso a paso contigo para salir de todo esto y estar mejor. Entonces, asimismo, ¿no?, lo que Dios nos pide con esto es que hagamos lo mismo. Aparte de recibir una ayuda profesional, en este caso que lo podemos solicitar, también podemos buscar a nuestro Dios. Y más que todo, Él nos va a dar la paz, aquella tranquilidad que nosotros necesitamos actualmente y en los tiempos también que vendrán más adelante, ¿no?, que probablemente sean un poco más difíciles. Amén. Qué importante es concebir este punto, porque yo creo que todo ser humano necesita albergar en sus corazones paz, pero sobre todo esperanza, ¿no? La esperanza es aquella que puede proveerle la paz a usted, la paz que tanto necesita. La parte final ahora de la lección de esta semana nos habla o direcciona nuestro pensamiento a poder reflexionar sobre el siguiente aspecto. En aquello que puede estar generando en cierta medida un retraso o puede ser un obstáculo para nuestra sanidad personal. Bueno, cuando nosotros leemos Marcos el capítulo 2, versículos 6 al 11, encontramos ahí una escena muy particular. Y la pregunta es, de acuerdo a esta escena, ¿qué situaciones o de qué forma podemos nosotros vislumbrar en este texto que se pueden dar obstáculos para la curación personal? Lucas. É muito interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou acá dizendo, Deus deseja nos trazer cura física, mental, espiritual, também pode haver algumas coisas que bloqueiam isto. Por exemplo, a Bíblia habla que houve cidades em que Jesus Cristo não hizo milagros. Por quê? Porque as pessoas não tinham fé. Em alguns casos, por exemplo, como está escrito aqui em São Marcos, capítulo 2, versículos 6 a 11, prestem atenção no que está escrito. Estava allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban em sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espírito, que cavilavam desta maneira dentro de si mesmo, les dijo, ¿por que cavilais assim em vuestros corazones? Que é mais fácil dizer ao paralítico, tus pecados te são perdonados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma tu lecho e anda, pois para que sepais que o Hijo del Hombre tem potestade em la terra para perdonar pecados, dijo ao paralítico. E te digo, levanta-te, toma tu lecho e vem a tu casa. E a falta de fé desses homens, a incredulidade destes homens, dudavam do poder de Cristo. Como já analisamos, Cristo desejava oferecer uma cura física, pero também uma cura espiritual a este homem, e os religiosos que começaram a ser cavilar. Começaram a dizer, quem é Cristo para perdonar pecado? Quem é? Cristo não é. Quem é este homem? Então, veio que muitas vezes o que impede de Deus fazer grandes coisas em nossas vidas, muitas vezes é nossa própria incredulidade. Hay una falta de sensibilidad por parte de estos líderes religiosos. También, claro. Cuando ellos observan a este hombre feliz porque había sido curado, caminando el hombre, llega a su casa, todos lo abrazan, se alegran con él, pero estos hombres lo único que hicieron fue, ¿por qué estás cargando tu camilla? ¿A dónde te estás yendo? ¿Quién te ha curado? ¿Qué cosa has hecho? ¿Cuán verdadero es esto? Entonces vemos que a veces las personas podemos cometer muchos errores por el hecho de creernos más santos que otras personas o creer que somos lo suficientemente santos para juzgar a otras personas. Pero la lección también nos habla, en este caso entonces, como tú mencionaste, de la fe. Daniel, ¿cuánta fe
¿Cuánta fe necesitamos para que se pueda ejercer un milagro en nuestra vida? Necesitamos toda la fe que podamos tener. No podemos dar una fe a medias, porque cuando Dios sana, no te sana a medias. ¿Por qué no te sana a medias? Porque Él no solo te sana de la parte física, porque también necesita la parte mental, la parte de congraciarse con el pecado. Eso también necesita ser perdonado y restaurado. Porque sabemos que toda enfermedad proviene de un maltrato que uno hace a su propio cuerpo normalmente, aparte de las que son por genética, etcétera, ¿no? Pero ahí vemos que el Señor trata de esa manera, que es necesario experimentar una sanidad completa de Él. Muchas gracias. Y esto también nos hace pensar en otro elemento fundamental, y es el sentido de la culpa, porque muchas veces nosotros escuchamos en la iglesia a los predicadores que nos dicen el Señor te perdona, el Señor perdona tus pecados, y muchas veces nosotros hemos tomado eso para nuestras vidas, pero he percibido que en algunas circunstancias, tal vez las oraciones de nuestros hermanos, da la impresión de que como que ellos no han asumido verdaderamente esta situación, porque ellos viven pidiendo perdón por lo que el Señor ya les perdonó. Es decir, como que la culpa sigue en sus corazones, sigue en su vida. Abigail, ¿qué podríamos nosotros decirles a una persona que nos viene y nos dice, pero todo esto pasó por mi culpa, aún a pesar de que él o ella ya fue perdonado por Dios, ya le entregó él o ella su vida a Dios? ¿Cómo podríamos responder ante esto? Es un buen punto que estamos tocando con respecto a la culpa, porque hay muchas personas en la cual se identifican con esta palabra. Yo tengo la culpa por esto. Y obviamente muchas veces es bueno reconocer que tenemos una culpa de por medio, pero es necesario aprender, ¿no? Si yo cometí este error, lo aprendo, lo construyo para no poder volver a cometerlo. Aparte de este primer punto, ¿no? Que no es que tú tienes toda la culpa. Era necesario aprender. Era necesario pasar por esta situación. ¿Para qué? Para que también puedas verdaderamente verte que ya no volverías a cometer esta misma situación que probablemente hayas pasado anteriormente, ¿no? Y más que todo, si tú tienes la culpa, sabes que tienes la culpa, déjalo ahí, continúa con el perdón que ya recibiste de Dios. Interesante. La culpa seca los huesos, dice el salmista. Mientras yo callé, mis huesos se secaron. Pero cuando yo confesé al Señor mis faltas, fue librada mi alma. Es interesante, ¿no? Cómo es que las personas podemos terminar siendo cautivos mentales todo el tiempo. Podemos nosotros agarrar y decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, y el Señor puede perdonar tus pecados, pero si tú no te perdonas también a ti mismo, entonces vamos a proseguir viviendo de una manera triste y lamentable, y ese tampoco no es un buen testimonio delante del mundo entero. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar a las personas que no tienen claro esto de que Dios está dispuesto a perdonarlos, que está dispuesto a brindarles esta oportunidad? Nosotros nos damos cuenta que existe un Dios amante cuando leemos la Biblia, pero las personas hoy en día, muy pocos leen la Biblia. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarles en este sentido? ¿Qué opinan ustedes? De pronto, pastor, quisiera agregar algunos versículos que creo pueden ayudar en esta realidad, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que desean tener el corazón lleno? Una primera respuesta que podría darles está en Isaías 55:3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué más Dios nos puede decir al respecto para que sigamos creyendo en Él, para tener paz? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay nadie que nos pueda hacer descansar, solo Cristo. Y un último punto lo podemos encontrar en Salmo 119, 24 al 25.
que dice lo siguiente: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y aquí estamos viendo que el Señor manifiesta su misericordia cuando vamos a Él y cuando permitimos que su palabra sea nuestra cura. Interesante, ¿verdad? Mientras que las personas puedan ir acercándose más a Dios y entiendan que de pronto Dios es un Dios amante, que está dispuesto a acercarse, que Dios escucha sus oraciones, que Dios conoce sus conflictos, que Dios de pronto sabe cuáles son sus necesidades más grandes. Mientras más podamos comprender eso, nuestro corazón se va a sentir más reconfortado y lleno de paz y esperanza. Hoy nos ha tocado vivir en una situación muy singular. Y hay personas que tienen seres queridos que están sufriendo, que están enfermos. Algunos han perdido seres queridos. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a entender a ellos que en cierta forma el Señor está allí, siempre al lado, para poder sostenerlos? Sabe, pastor, eu creio que devemos levar isto hasta las personas. Creio que, assim como os amigos desse paralítico levaram este paralítico hasta Jesus, nós outros devemos levar Jesus hasta las personas. Billy Graham habla uma coisa interessante, que não é o mundo que tem que ir hasta a igreja, é a igreja que tem que ir hasta o mundo. Nós outros, se realmente desejamos o bem para nossos amigos e para as pessoas que estão sofrendo, devemos levar Cristo, porque solamente Cristo vai dar a paz que nossos amigos, que nossos familiares, que nossos entes queridos necessitam. Un puntito final, ¿no? Para agregar lo que comentó Lucas, es poder desde ahora, ¿no? En adelante entender que tal como estás, tal como te sientes, o quizás estás padeciendo de alguna depresión, ansiedad, COVID o alguna enfermedad relacionada, pues tengas aquella oportunidad de buscarle. Nunca es tarde para Él. Él te va a aceptar tal y como estás, tal y como eres, porque Él te ama. Y porque tú eres su hijo y en algún momento ya murió por ti para el perdón de tus pecados. Entonces, la única acción que necesitas hacer es ir tal y como estás. Amén. Hemos estudiado una hermosa lección, libres para descansar, y esta lección nos ha enseñado que la mejor forma de encontrar el descanso es ir al lado de nuestro Señor. Queremos invitarte a que puedas tú depositar todas tus esperanzas en Él y que Dios pueda ser Dios en tu vida y que puedas encontrar en Él la paz, la tranquilidad, el consuelo que todo ser humano necesita en un mundo ampliamente convulsionado por los efectos del pecado. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones. Con mi salvación, descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.